Aquí lo que nos falta son micrófonos y luces. Y ya. Muy buenas noches, estimados hermanos. Qué gusto poder encontrarnos en este nuevo programa, esta iniciativa que brota de nuestra parroquia, en la cual buscamos tener un acercamiento, un encuentro, conversar, dialogar y ante todo catequizarnos, formarnos un poquito en el acontecer, en la vivencia y todas aquellas inquietudes que ustedes vayan teniendo y nos las hacen saber. Hoy es una noche muy particular, muy especial, estamos de casa llena, como pueden verlo. Obviamente nos acompaña el padre Fernando, nuestro párroco, y dos personas muy importantes que han aceptado venir esta noche aquí a acompañarnos. Padre Fernando, bueno, si me hace el favor de introducirnos y presentar a nuestros invitados. Bueno, para mí es un gusto tener en la casa hoy a dos diáconos. Uno que es nuestro diácono permanente, Francisco Brenes, ya muy conocido por muchos en la parroquia, pero que hoy lo van a conocer muchísimo más allá. Él es diácono permanente, un diácono casado con sus hijos y al servicio pleno de la iglesia. Y un diácono ministerial, diríamos nosotros, porque es un diácono que es diácono en el tercer, ¿cómo se dice esto? En el tercer orden del sacerdocio, ¿verdad? El diácono Marvin López, que está actualmente en la parroquia de Loreto, allá con el padre Oscar, ¿qué es? Oscar Brenes, es que estábamos con Brenes y Brenes. Oscar Brenes, a quien le mando, por supuesto, un gran saludo. Él sabe que lo quiero muchísimo, lo estimo mucho. Bueno, y esperando pues que Marvin pronto también sea ya recibido en el presbiterado. Compañeros. Bueno, muy feliz, de verdad, contento de estar acá en la parroquia de San Diego de Tres Ríos, en este momento de, pues, compartir, de estar en unión con la parroquia. Me decía ahora el padre, ¿quién quita en unos años y esté por acá? De ahí, solo Dios lo sabrá, pero de verdad muy feliz de compartir con esta comunidad. Bueno, evidentemente, como lo presentaba el padre Fernando, estamos a casa llena, pero con una intención muy particular. Desde que Francisco entró aquí al servicio de la parroquia, tal vez a muchas personas se interrogaban y se preguntaban, ¿verdad? ¿Quién es él? Tal vez si son observadores notarán que sus ornamentos son diferentes a las del sacerdote. Tal vez si son mucho más observadores verán que el momento de la consagración Francisco se arrodilla igual que el pueblo. Tal vez si tienen un poquito más de observación y lo han visto en algún lado, se darán cuenta que es un hombre casado, que tiene hijos. ¿Y cómo se come eso dentro de la iglesia? ¿Verdad? ¿Cómo se come eso? Pensamos que es algo muy novedoso, que es algo muy nuevo, pero la figura del diaconado es bastante antigua dentro de la iglesia, de la formación de la iglesia en las primeras comunidades. Lo encontramos en las Sagradas Escrituras, efímeramente también, y vamos viendo que el ministerio como tal está teniendo muchísimo más auge después del Concilio Vaticano II, donde la Lumen Gentium, después de los padres conciliares, dictaminan de que es necesario de que la iglesia vuelva a darle un realce a este ministerio y que tiene como nombre diaconado permanente. Pero la iglesia también tiene un diaconado transitorio, que es la figura de Marvin, que nos acompaña hoy, un hombre joven y que está en el proceso del sacerdocio, que ya en 7 meses, ¿verdad? 7 meses. En 7 meses estará siendo las manos impuestas del obispo sobre él para asumir el ministerio sacerdotal en plenitud. Pero Francisco, pero Frank, como es de la casa, yo le digo Frank, ¿verdad? ¿Qué es ser diácono? ¿Qué es un diácono? ¿Qué me podrías decir vos que es un diácono? Bueno, Alexander, queridos amigos, diácono tenemos que hacer referencia inmediatamente a lo que nos dice directamente la palabra, que viene del griego. Diácono es un servidor, es un sirviente, es un ministro.
estar hablando del diácono dentro de la iglesia no es un ministro cualquiera, es un ministro que tiene que estar en referencia a Cristo servido. Entonces hay una gran diferencia. El diácono en sí entonces está llamado a hacer una experiencia, un germen dentro de la iglesia, tanto en los laicos como dentro del clero, para que la iglesia sea servidora en la humanidad, servidora dentro del mundo. A eso nos está llamando el diácono. Por lo tanto, lo que nos interesa aquí es reconocernos en ese servicio llamado de Cristo. Ahora, este llamado tiene un punto de partida, es el salir de nosotros mismos, el desahogarnos, el entregarnos a nosotros mismos. Entonces, al estilo como María, el aceptar ser siervo, el vaciarse como Jesús, en abandonarse, en aceptar la voluntad del Padre, en dar la vida por los demás. Y entonces ese diaconado tiene no solo el permanente, sino el diaconado en general como ministerio tiene ese gran reto de ser ese germen, de ser ese signo visible de un Cristo servidor dentro de nosotros, que camina dentro de nosotros, que está para servirnos, que no era adelante de nosotros, sino con nosotros, acompañándonos. Por eso el ministerio del diaconado parte con la pedagogía de Cristo, de acercarse, de abajarse, de acompañar, de servir, de discernir, de tratar de iluminar desde el amor a esas personas que en la vida han ido perdiendo por las múltiples heridas en su historia, ese deseo de vivir en el amor, y su vida se ha ido nublando. El diaconado desde el amor de Cristo, desde el servicio, está llamado a iluminar ese camino. El diaconado entonces, por lo tanto, es, Alexander, un ministerio de la iglesia que está en referencia a Cristo servidor, y por lo tanto es una ordenación que nunca es para reconocer algo en el ministro o para gloriarse el ministro, sino simplemente para servir. Bueno, evidentemente has dado varios puntos ahí bastante interesantes en los cuales yo meditaba en los textos bíblicos. Evidentemente hay un texto en especial y que tiene gran sintonía con precisamente con la ordenación y la función del diaconado dentro de la iglesia. Es la figura que nos pone, bueno, que lo vemos en la Eucaristía, en la liturgia de Semana Santa, en el lavatorio de los pies. Correcto. Jesucristo se ciñe, dice el texto, dice, se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos. Esta figura de Jesús servidor, Marvin, ¿cómo la podemos relacionar en tu vida en este momento como diácono? ¿Verdad? Yo creo que es una experiencia, toda una experiencia que marca un camino discipular. El hecho de estar ejerciendo el ministerio, de continuar en esta vivencia, no nos quita el hecho de que somos discípulos. Y esto va marcando todo un camino, incluso la forma en cómo yo voy a servir. Si yo tengo esa perspectiva, sigo siendo un discípulo, voy a seguir al maestro, voy a transmitir lo que he recibido del maestro, entonces se convierte en una experiencia de fe. El día de hoy, en mi vida, lo puedo decir así, ha sido una experiencia de haberme encontrado con el maestro y de transmitir lo que el mismo maestro, pues a través del tiempo, de la preparación, de toda la etapa formativa, pues me dio, me regaló, ¿verdad? Entonces puedo decir que es un don como lo decía ya San Juan Pablo II acerca de la vocación, un don y un misterio, ¿verdad? Padre, ¿hace cuánto usted lo ordenaron de diácono? El 6 de junio de este año cumpliría, bueno, si Dios me permite cumplirlos, serían 35 años de haber entrado en el diaconado y con ello entrar a la orden sacerdotal. ¿Y dónde hizo la experiencia del diaconado? En Atillo. Ah, en Atillo. Sí, claro. ¿Dónde fue párroco después? Sí, fui seminarista en Atillo. Luego entonces me ordenaron diácono y me dejaron en Atillo. Con el padre Orlando García Landi, que es queridísimo por todos nosotros y por todo el presbiterio, porque es un hombre muy querido, y a quien también le mandamos un saludo. En ese tiempo él estuvo conmigo, él era mi párroco,
era un hombre muy chichoso, ya gracias a Dios está como un abuelito y ya entonces ya, imagínense si yo estoy viejo y él fue mi párroco. Pero bueno, era muy chichoso, entonces nosotros lo molestábamos y cuando venía de buenas le poníamos un martillo en la mesa para que se maje y se ponga bravo. Pero ya voy a cumplir, Dios mediante, los 35 años y lo recuerdo como el primer día, o sea, porque para uno ese momento es tan importante porque es como decir, bueno, ya Marvin lo puede decir, es como decir, solo Dios lo sabe, ¿verdad? Pero es que estoy tan cerca también del ministerio sacerdotal, que es lo que uno anhela cuando tiene vocación y cuando uno se está preparando para eso. Entonces todo es una ilusión, ese momento es una gran ilusión para uno, es sentirse muy cerca del sacerdocio. Bueno, en esa parte de experiencia vocacional y litúrgica, en la experiencia del servicio, por supuesto, que lo hace Marvin tanto como lo hace y de manera permanente Francisco, también se descubre una experiencia también hermosísima, porque es el trabajo de Cristo, venir a servir y no a ser servido. Ese es el trabajo de Cristo. O sea, un diácono puede decir, ellos lo han dicho muy bien, estoy haciendo el trabajo de Cristo. Qué hermoso, sí, qué hermoso es pensarlo desde el servicio. Pero, ¿cuál es el servicio que le prestan a la iglesia? ¿Cuál es el servicio que le puede prestar Marvin como diácono transitorio y Francisco como diácono permanente? Mantienen el mismo orden dentro del sacramento, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la función específica? Porque podemos hablar de servicio, a la figura de Cristo, y a veces son palabras muy bonitas, pero ¿cómo lo llevamos a la materia y a la acción ese servicio dentro de la iglesia por medio del diaconado? ¿Qué funciones específicas podemos mencionar? Bueno, está la diaconía de la palabra, la diaconía de la caridad, funciones tanto litúrgicas como pastorales, en las cuales lo que hemos recibido lo vamos a transmitir. La visita a los enfermos también, llevar la comunión. Hay muchas formas de ejercer este servicio, que es hacer presente a Cristo en lo que se pueda en la mayoría de las realidades de la sociedad. Y litúrgicamente, Francisco, ¿qué puede hacer un diácono? Litúrgicamente, de lo que mucha gente en la parroquia ve que uno sirve, acompañando al sacerdote durante la Eucaristía, en las labores propias del diácono. Una de las cosas fundamentales de que el diácono recibe en su ordenación es el libro de los evangelios. Por eso es el diaconado en la palabra que hablaba ahora Marvin. Entonces, a la hora de la Eucaristía, siempre nosotros somos los que proclamamos el evangelio. A nosotros se nos dice en la ordenación algo muy claro: cree lo que lees y enseña lo que crees y practica lo que enseñas. Esa es la función del ministro del diácono. Y entonces somos ministros también en la liturgia, en la mesa, no para servir en la mesa, porque lo que nosotros usamos es una dalmática, es un delantal. Pero ¿qué venimos nosotros al servicio de la mesa? A alimentarnos, a nutrirnos, para poder servir desde el ministerio de la gracia que el Señor nos da con su Eucaristía. Porque solo así el diácono puede, alimentándose en la mesa del altar, salir a servir con alegría, con verdadero amor a los más necesitados, como lo decía San Lorenzo, al tesoro de la iglesia, a los pobres, no solo materiales, sino a los pobres que realmente nos necesitan en las periferias, que habla hoy el Papa Francisco, las periferias existenciales, que están ya no solo fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia. Mucha gente viene a la iglesia y está viniendo a llenar el campo, pero existencialmente sigue estando con un vacío. Bueno, evidentemente con los que estoy compartiendo en esta noche son apasionados de la liturgia, que la liturgia es lo que nos da el realce y la belleza de nuestra fe, se manifiesta en todo el servicio litúrgico, ¿verdad? En la adoración al Señor por medio de la liturgia, pero evidentemente muchas de las personas que nos están escuchando hoy pondrán muchísimo más atención a los signos litúrgicos cuando está presente un diácono. Eso que acaba de mencionar Francisco me parece hermosísimo, que se les entrega la palabra. No sé si ustedes lo han visto, cuando hay una misa solemne, cuando se hace la procesión de entrada, ¿quién viene cargando o levantando el evangeliario? El diácono.
Cuando se va a hacer la proclamación del Evangelio, ¿quién lo va a leer? El diácono. Tiene unas funciones específicas, ¿verdad, padre? El diácono Sí, no, para servicio. Y Alexander y hermanos, o sea, es que el diaconado, o el diácono, o el ministerio del diaconado, también tenemos que verlo en sí mismo, porque también podríamos pensar que es el ayudante del padre, o el monaguillo grande del padre. Bueno, o monaguillo glorificado ahí por ahí, no, tampoco. Sí, pero no, o sea, tiene el ministerio del diaconado tiene su fundamento bíblico y teológico en sí mismo, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando nosotros miramos en los Hechos de los Apóstoles, que los mismos apóstoles en los principios de la iglesia, de la comunidad, principios de la comunidad cristiana, cuando ya a ellos se les hace difícil atender todas las cosas de la iglesia, entonces ellos, los apóstoles, ¿verdad?, que son los sucesores de Cristo, ellos dicen, bueno, tenemos que buscar a algunos que se dediquen al servicio de los pobres, al servicio de los hermanos. Entonces, como primera instancia, de ahí viene que el diácono es un servidor ante todo, ¿verdad?, de la comunidad cristiana, de los pobres. Pero inmediatamente después, ¿verdad?, como cuando uno va siguiendo la liturgia en estos días, como hoy, inmediatamente después nos encontramos que había un diácono famoso que se llamaba Esteban, ¿verdad?, que no solamente, seguro que tenía el servicio de los pobres, porque para eso había sido llamado, y Felipe, por ejemplo, pero después estaban predicando la palabra, haciendo grandes milagros, y de hecho también entregando su vida por Cristo, como Esteban la entregó, y después también, ya muchos años después en la Edad Media, ustedes que lo acaban de mencionar, San Lorenzo también, que era diácono, fue santo y fue mártir. Bueno, la llamada a la santidad está para todos, hasta para los diáconos. Hasta para los diáconos, sí. Hasta para los diáconos, vea que... La amistad de Cristo está llamado para todos. Claro. Todas las noches siempre procuramos regalar algo, y en esta noche no es la excepción, vamos a regalar 2 jarritas a los que nos están acompañando en esta transmisión de formación, de encuentro, de conversar con estos hermanos diáconos, pero yo les pido a las 2 primeras personas que nos escriban por Facebook, en donde nos mencionen en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y se las voy a poner bien fácil, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, nos habla de, digámosle así, entre comillas, porque la palabra no estaba definida como la conoce la iglesia a partir de muchos siglos después, la ordenación de los primeros 7 diáconos. Entonces, Si vinieron a misa en estos días, la pegan. claro, bueno, podemos seguir con la pregunta. Y también haciendo énfasis en que hay algo muy bonito ahí, la ordenación de los 7 diáconos, recordando que el número 7 es un número muy importante en la Biblia, que viene siendo plenitud, y que como plenitud nos está en el fondo, diría yo, no sé si estoy hilando muy delgado, lástima que no está aquí Mario Montes otra vez, Un exégesis. por si me tiene que corregir, pero no sé si hilando muy delgado, es en la iglesia también está la plenitud del servicio por medio del diaconado. Y a mí me parece que eso es muy lindo. Bueno, es que no sé si lo notaron, pero di la respuesta a la pregunta que iba a hacer y usted la volvió a decir, entonces... Perdón por meter la cuchara ese. No, Yo me genial, quedé padre. pensando que cuál era la pregunta. Sí, porque me estaban preguntando aquí los compañeros, ¿cuál es la pregunta? Y ya dije la respuesta y todo, ¿verdad? Pero, bueno, y para regalar a los primeros que nos digan en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, cuántos diáconos son ordenados, y le agregamos algo más. El padre Fernando mencionó, y Francisco, 2 santos que fueron diáconos, que son diáconos ya. Si nos ponen esas 2 preguntas, esas 2 respuestas, se ganan una jarrita. Hay 3. Bueno, mínimo. pero mencionamos 2 ahorita. Sí, entonces. pero hay uno que todo el mundo... No, porque si se comienzan a meter en Google, no nos ponen atención. Entonces, mejor que busquen en la Biblia y recuerden lo que usted mencionó, y al final nos dices cuál es el tercero, que me suena genial. Bueno, evidentemente, mencionamos de las funciones que tienen los diáconos, pero ¿cuál es la diferencia entre ustedes dos? O sea,
Obviamente, en el servicio de la iglesia, ¿en qué se diferencia un permanente y un transitorio? Tal vez lo principal es el periodo, ¿verdad? Lo que la palabra hace, nos dice por sí mismo, ¿verdad? Transitorio quiere decir que hay un lapso de tiempo determinado, que usualmente así lo dicta pues el derecho en la iglesia, son 6 meses, transitorio. Como mínimo. Sí. Como mínimo. Puede extenderse un poco más de acuerdo a las razones pastorales de cada obispo. Pero no más, ¿verdad? O sea, un poquito, tampoco es Un año. mucho. Más o menos. Sí, Pero sí. también lo pueden optar ustedes mismos, pedir que se alargue un poquito más. Sí, dependiendo. discernimiento Sí, personal, claro. Pero Pero yo ya... creo que están tan ansiosos de ser sacerdotes que más bien están deseando No de necesariamente. que se acorte el tiempo. Sí, bueno, eso va también conforme cada quien va llevando su proceso. Su discernimiento. Todos llevan procesos distintos. Habrá algunos que pues ven prudente un tiempito más, hay otros que ven que tal vez están en el momento. Todo depende. Y ya el permanente, como la palabra lo dice, quiere decir que ejerce su ministerio en ese grado del diaconado permanentemente, ¿verdad? Tal vez... Yo quiero agregar algo ahí, Alexander y hermanos. Ok, tal vez para ampliar un poquito el panorama. Yo no veo diferencia alguna, y realmente no la hay, la ordenación es exactamente la misma, entre el ministerio y el diaconado, Claro. que compartimos nosotros tres, porque los tres somos diáconos. O sea, el padre Fernando no ha dejado de ser diácono. Ahora decía lo de la figura de Cristo ceñido a la cintura, lavando los pies, donde nos decía en esa lectura que ahora repasamos el Jueves Santo, ¿comprenden esto que acabo de hacerles? ¿Comprenden esto? Que esa es la realidad de la iglesia, ser servidores los unos de los otros. Ahí es donde encontramos la verdadera comunión, en servirnos. Entonces, si partimos de la teología de entender que el sacerdocio es el ministro que está llamado a ser el Cristo pastor dentro de la iglesia, que nos guía, que nos ilumina como Cristo pastor, pues lógicamente ellos, como sacerdotes, como presbíteros, no podrían jamás llevar a cabo bien su servicio, su ministerio de presbíteros, de pastores, de ser semejanza a Cristo pastor, sin antes haber sido servidores. Entonces el sacerdote es un diácono permanente. Es un diácono permanente porque como sacerdotes tienen que ser servidores permanentes. Cuando el padre Fernando llega y hace el acto de consagración y dice, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, lo está diciendo en persona de Cristo y lo está diciendo en persona personal. Él está dispuesto a entregar su vida por la comunidad que le ha sido asignada, porque Él es el pastor de las ovejas que le han asignado. Entonces el ministerio del diaconado no se queda. Es el principio de un ministerio precioso que ellos van a extender hacia el presbiterado y algunos hasta el episcopado, pero siempre con la visión de que somos servidores. Entonces no podrá ser pastor, un buen pastor, dispuesto a dar la vida, dice el Señor que si no sería un asalariado, tiene que ser antes servidor, a imagen de Cristo. Entonces ahí devolvemos a lo que hablamos al principio, Alex, es servidor a imagen de Cristo. El diácono está llamado a ser ese germen dentro de la iglesia, que enamore tanto a los laicos a ser servidores en los grupos, que vean en la figura del diácono permanente, transitorio, sin importar ese deseo que siempre está disponible, siempre está dispuesto a ayudar, siempre está dispuesto a donarse. Sí. Bueno, evidentemente, perdón. Sí, Marvin. por eso es que, bueno, como lo decía, no se habla de que se borra, ¿verdad? Sino que se habla de grados en el orden sacerdotal, que, bueno, algunos lo ven como el tercero, otros como el primero, eso hay una discusión ahí, pero es algo que se mantiene, no es que se borra, sino que conforme ya el transitorio que va destinado al presbiterado, ahí pues se conserva, ¿verdad? Y no es algo que ya soy presbítero, entonces desaparece el ministerio que se recibió anteriormente. No, es algo que permanece. Perdón, recordemos que el ministerio, en este caso, como lo dice Marvin muy bien, en la iglesia van en relación al servicio. Entonces, entre el otro ministerio que sigue, digamos el presbiterado, siempre cada grado, si se ve mayor,
es mayor en el servicio. Por eso, digamos, el Papa se habla que es el primero entre los primeros en la caridad, en el amor. Entonces ahí está la clave. De hecho, ahora me acordaba por ejemplo, el Papa Francisco, los jueves santos, acostumbra a la hora de lavar todos los pies, ponerse la estola de forma diaconal. Eso es muy interesante que estás hablando y que me gustaría, porque yo lo toqué el tema al inicio, en la diferencia de los ornamentos. ¿Qué diferencia puede tener los ornamentos para no confundirse? Porque esto nace de una pregunta básica, que ojalá que quede cubierta en cada uno de nosotros y los que van a ver el programa y lo seguirán viendo, porque está hecho para formarnos y para ir creciendo en la fe como parroquia y todas las otras personas de otras parroquias que nos ven y nos siguen. Francisco Brenes es laico, sigue siendo laico. ¿Me lo preguntas a mí? No, No. yo soy parte del clero. Esa es la diferencia, bueno, conmigo en este momento. Yo preguntaba, entre ustedes tres, son diáconos los tres en este momento. Uno ya va más para allá que para acá. El otro ya casi va para el episcopado. Te lo pedimos, Señor. ¿De usted qué sabe, padre? Usted nunca lo sabe. Todo es posible. Que sabe, que estemos germinando aquí un obispo. No, es que el Espíritu Santo es tan sabio. Bueno, pero Francisco Brenes, nuestro diácono permanente, ya no es laico, ¿verdad? Forma parte del orden sacerdotal. Sí, soy ¿verdad? parte del clero, pero tengo una vida muy peculiar, porque tengo una vida como la de ustedes, como la del laico, porque trabajo igual, no estoy diciendo que el padre no trabaje, pero tengo un trabajo civil, me explico, un trabajo donde tengo que correr, donde ahora cuando termine el programa tengo que ir en carrera a buscar algo para la casa, al supermercado, porque esa es la vida del diácono, un trabajo civil, está metido en el mundo, nosotros ni siquiera, más bien todos lo tenemos nosotros que cubrir, nuestro proceso de formación, nuestra muy educación, importante eso. nosotros de la iglesia no recibimos ningún centavo, estamos para el servicio, estamos para eso. Esa combinación de los dos sacramentos que Francisco tiene, el sacramento del matrimonio, el sacramento de la ordenación, ¿verdad?, sacerdotal, y esa combinación, en uno de los textos que leía, hay un texto, bueno, que de hecho yo lo compartí con ustedes previo a esta noche, que sale del Vaticano, que es un estudio teológico actual de lo que es el diaconado hoy en día, un análisis que hace y ve cómo el desarrollo del diaconado ha sido más propenso en los pueblos, más en los países más desarrollados, más del norte. Hablemos de los nórdicos, alemanes, en Estados Unidos es sumamente grande Canadá. la comunidad de diáconos, en Canadá también. En nuestra parte del mundo va apenas germinando, desarrollándose, y por eso es que yo soy prudente poder formarnos para ir quitando esas prejuicios que podemos hacer de juzgar a Francisco, ¿verdad? Porque ahí se lo van a encontrar en la calle después de que ayudó al padre en la Eucaristía y se lo encuentran con la señora comiendo. Ay, padre, no es que fulanito de tal estaba con el cuello y está comiendo con una mujer. ¿No le ha pasado, padre? ¿No le han venido a decir nada de eso a Francisco? No. En algún momento. No. No me preocupa, señor. No me preocupa. Pero es su esposa, ¿verdad? De su esposa. Entonces, la importancia de formarnos, ir encontrando ese consenso de ver en la figura de Francisco particularmente. Perdón, Alexander, y una figura que como me lo decía Francisco un día, nosotros somos los que vamos abriendo camino, abriendo brecha, somos los que vamos haciendo la servidumbre ahí, a puro cuchillo, a pico y pala, sí. Pero la gente también se pregunta, y ya antes ya del programa ya me estaban preguntando, ¿verdad? Bueno, pero ¿quién es un diácono permanente? ¿Quién puede ser diácono permanente? ¿Qué características tiene que tener una persona que quiera ser diácono permanente? Porque el diácono transitorio pues ya trae una formación desde seminarista, ya viene preparándose para esto. Pero hay vocación en ambos. Claro, no, por supuesto. Y por eso es que la gente se lo pregunta y la gente se sigue preguntando sobre la vocación, que es un programa que pronto tiene que aparecer por aquí, el programa sobre la vocación,
que tiene que ver con todo esto, la vocación ministerial, la vocación de los laicos, hoy la vocación de los diáconos permanentes, que muchos podrían estar pensando, bueno, yo podría ser diácono permanente. Y bueno, Francisco puede responder muy bien a esas preguntas, pero me imagino que usted las tendrá por ahí también. Claro, padre, de Para hecho... no seguirle matando aquí No, para nada, usted no el me acaba programa. nada, jamás. Lo que sigue. De hecho, ya tenemos varias preguntas acá que han entrado. Nos pregunta, valga la redundancia, Alexis Rodríguez, ¿cuáles sacramentos puede impartir un diácono, ya sea transitorio o permanente? Ok, principalmente los sacramentos son el bautismo, ¿verdad? Y presenciar, o más bien asistir, el sacramento del matrimonio. Porque a veces decimos, casamos, no, se casan los novios, nosotros lo bendecimos. Al igual que el sacerdote, lo presenciamos y lo bendecimos. Porque los ministros son los contrayentes. Y por supuesto, la distribución de la Eucaristía, ¿verdad? ¿Quién no puede hacer un diácono? ¿Qué no puede hacer un diácono? Consagrar, ya presidir la Eucaristía como tal, confesar el sacramento de la reconciliación y tampoco el sacramento de la unción de los enfermos. Eso es muy interesante. Sí. Porque es de reconciliación. Es un sacramento de reconciliación. Sí, al llevar la unción de los enfermos lleva un momento de absolución y no puede ser un diácono a dar una absolución de pecados. Sí. Yo decía al inicio, visitar enfermos y entregarle la comunión, que no es lo mismo. No es lo mismo. Es distinto. Claro. Bueno, y que también puede celebrar las honras fúnebres de las Las personas. Sí. exequias. Las exequias. Sí, a pesar de que no es un sacramento como tal, pero sí, pues, realizar las exequias. El rito como tal. de las El rito El como rito tal. de las Te exequias. debo por ¿Cómo se 15 llama? años. Por la cuestión de esas también. Nos dice Adriana Arce, ¿cómo es ser diácono y ser padre de familia? ¿Cómo funciona la vida? Qué buena pregunta. Mira, es... Perdón, Fran, antes de que respondas, sería bueno que contaras también a la gente que para usted ser diácono hubo un proceso familiar muy arduo. Sí, es Y un años. proceso de formación. El caso de nosotros es en la arquidiócesis más o menos unos 7 años de formación. Es como estar en el seminario, pero siendo papá, estudiando, nosotros lo llevamos todo en la Universidad Católica. Más difícil todavía. Yo creo que es una realidad, es una vocación. Bueno, lo primero que yo diría a esa pregunta es que el llamado a la vocación, aunque ciertamente a este servicio ministerial lo tiene el hombre, es algo que se asume desde la pareja. Yo podría decir que mi esposa y yo, en vez de tener 2 hijos, tenemos 3 hijos. Tenemos a María José, a José Marco y al diaconado, que ha brotado de nuestro amor sacramental. Por eso siempre ha de estar primero el matrimonio, siempre, sin lugar a dudas. Y es importante, tal vez la gente no lo sabe, a la hora de la ordenación, antes, según el derecho, la esposa tiene que hacer una carta al obispo donde autoriza que el esposo reciba el ministerio. A puño y letra, firmada, y a puño y letra. Donde autoriza, porque el sacramento que preside es eso. Entonces, nosotros somos unos ministros que podemos llegar a tener los 7 sacramentos. Es muy curioso. Ahora, ese compartir sí es un balance de sacrificio, de entrega de la familia, porque yo estoy aquí y al estar aquí o al estar acompañando una pareja o al estar dando una lección espiritual o celebrando unas exequias, estoy prestándole tiempo a mi familia. Entonces yo me acuerdo, yo tengo formación salesiana, yo me acuerdo que don Bosco hacía el saltimbanqui para traer a los jóvenes, se ponía como en el circo. Yo creo que el diaconado es un saltimbanqui del tiempo, saberlo discernir, saberlo llevar y servir. Y el padre nos decía algo ahora que en el diaconado se nota mucho, ese empuje del Espíritu Santo que uno tiene que estar disponible como servidor a ser llevado. Hoy estoy aquí y mañana me llaman que hay una emergencia con un sacerdote, con unas exequias, y ese estar disponible, ese abajarse para entregarse. Entonces sí es un gran desafío todos los días, pero que lleva un sacrificio conjunto con la esposa. Esto no es un ministerio que fue impuesto a la esposa, es un acuerdo de matrimonio, y si yo estoy aquí es por gracia de Dios en nuestro matrimonio, por aceptación de mi esposa y de mis hijos. Qué interesante eso que vos decís de que es un
llegarse a un acuerdo, familia, entre la familia. Es Hay un llamado algo- a la familia. sí. Familia. Es una familia diaconal realmente, Alexander. Hay algo muy importante en esto, bueno, porque que por supuesto que involucra a la familia, involucra a la esposa, involucra a los hijos, los involucra a todos, pero también hay algo muy importante, que es que tenemos que entender, y sobre todo, como está planteado en nuestra arquidiócesis, los diáconos no están únicamente para la celebración litúrgica. En realidad ellos tienen un servicio que es más allá del servicio litúrgico. Lo hacen pues porque lo pueden hacer y porque es parte de la iglesia y porque además le ayudan muchísimo a muchos sacerdotes en muchas cosas, pero en realidad su función primera, ¿verdad?, es que están llamados a un servicio que se llama diaconía. Y las diaconías no tienen que ver meramente solo con lo litúrgico, sino con un servicio pastoral, que en este caso en Costa Rica hay varios, que ahora Francisco nos los puede mencionar. Él está en el de la familia, En el diaconía ¿verdad? dentro de la familia. como sí. también está otro, qué sé yo, de la caridad o del buen samaritano, o diáconos que están al servicio, digamos, de las universidades, ¿cómo se llama este? Esto, padre, casualmente, el mes pasado, el obispo nos ha hecho un replanteamiento a los diáconos de la arquidiócesis, y entonces ahora hay varias diaconías o diferentes, han variado. La diaconía del mundo de la familia, en la que yo estoy nombrado, continúa. Pero ahora hay diaconía en el mundo del arte, en el mundo de la política y lo comunal, en el consumo de drogas, en el sufrimiento humano. Sí. Eso, perdón, lo que significa es que hay un diácono nombrado ahí para que les ayude, les ilumine y les acompañe. Y haga presencia en Sí, ese haga mundo. presencia de Jesucristo en ese mundo y les acompañe en ese mundo. Pero vean lo Digamos, interesante y como lo el servicio importante que es un pastoral. programa como estos para conocer las funciones de un diácono, porque muchas personas que nos están viendo pueden pensar de que la función de Francisco puede ser nada más venir aquí a la misa y ya, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ahora, Alexander, este fin de semana, en las liturgias del fin de semana, el domingo, no voy a poder estar aquí en la parroquia, posiblemente a las 8 de la mañana, porque luego estoy acompañando un campamento de parejas, en la tarde y en la... Entonces, ves, esa es la combinación. Cuando el diácono no es que está en la casa o está de fiesta, simplemente también anda sirviendo y también anda haciendo su trabajo de padre. Claro. Porque igual, como yo se lo decía, en esa pregunta el desafío es, hay que estudiar con los hijos, acompañarlos, escucharlos, tiempo con la esposa, todo. Bueno, mientras seguimos conversando, vea qué interesante que muchísimas personas están preguntando. Yo les pido a mis compañeros de que puedan compartir, valga la redundancia, con con las personas que nos siguen en la transmisión, porque ellos nos dieron unas fotografías para que vean los momentos especiales de que marcaron su ordenación El día de la diaconal. ordenación, sí. El día de la ordenación tanto de Francisco como de Marvin. Esas fotos las podrán ver allí que van a comenzar a circular mientras seguimos conversando nosotros acá, en varias preguntas que tenemos acá y no quiero dejarlas sin responder. Dice Ana Lucía Torres, ¿hasta qué edad puede ser diácono permanente? ¿Y qué edad deben de tener los hijos para realizar esa vocación? Ok, para ordenarse un diácono, si no me falla la memoria, creo que es hasta los 60 años para ordenarse. Para ordenarse, Uno sí. sigue siendo como un presbítero hasta que Dios lo llame a su presencia. Ahora, el diácono tiene otra condición, tiene que tener mínimo 15 años de casado a la hora de ordenarse. Ok, un hombre casado con menos de 15 años de matrimonio no puede ser ordenado Lo que diácono significa, permanente. perdón, que si es soltero no se puede ordenar diácono permanente. En la Nosotros, arquidiócesis. en esta la arquidiócesis, sí, en la Ajá. arquidiócesis. Porque sí existe el diaconado de célibe permanente. Yo creo que sí San existe. Isidro Sí lo existe. había tenido así. Y en otras partes en Europa sí se puede. Sí se puede, Cualquier correcto. persona, cualquier hombre mayor de edad puede optar por el diaconado, Haciendo votos de celibato. haciendo votos de celibato y Correcto. todo eso, pero sí puede optar por eso. De hecho, Roger Pereira nos pregunta por qué la iglesia en Costa Rica limita la edad para ser diácono en 55 años. Bueno, pero Roger, usted tiene todas las capacidades está para ordenarse. No ya, es, o sea. no es de 55, sino que como se asume que va a haber una formación de mínimo 5 años, no llegaría a No 60 a llega a los ordenarse. 60.
Por eso es que se habla de 55. Por eso se habla a la hora de comenzar formación de 10 años de matrimonio, para que durante esa forma llegue a los 15. Es por eso. Don Raúl Antonio nos dice cuál es la edad máxima para ser el diácono. Bueno, es la pregunta que acabas de responder, evidentemente que es hasta los 55, pongámosle, para entrar en el proceso de formación, para que pueda llegar a los Alexander, 60 a perdona que te ordenarse. interrumpa, esa foto que se está transmitiendo ahorita es mi padrino de bautismo, don Víctor Guillén, mi tío, quien amo y aprecio. 96 años me llevó al bautismo, que fue donde empezó mi historia de salvación. Aquí nos hacen otra pregunta, que me llegó una pregunta también donde dice, esto sucede, de hecho, que si un diácono, que por haber sido diácono se puede casar, pero evidentemente para la arquidiócesis solamente los hombres que están casados pueden optar por el diaconado. Te respondo algo ahí. Digamos, yo obviamente soy un hombre casado, voy para 25 años de casado con mi esposa ahora el próximo mes de febrero, el próximo año. Si yo llegara a quedar viudo, no puedo volverme a casar. Eso sí está limitado en el derecho. Si yo quedo viudo, al ser diácono permanente, no puedo volverme a casar, porque la mujer que aceptó el diaconado fue mi esposa actual. Bien. Marvin, yo le tenía una pregunta a usted un poco particular, porque hemos hablado del diaconado, hemos hablado del ministerio, del servicio, de las funciones, pero nos gustaría conocer también quién es Marvin, quién es el que nos acompaña hoy. Es un diácono transitorio, pero es un muchacho de bastante joven. Para los panelistas es un chiquillo. Claro. Sí. Eso lo pago yo. Que nos cuente un poquito Marvin, quién es él y que lo conozca la parroquia también, por qué está acá. Bueno, yo soy oriundo de la parroquia de San Miguel Arcángel de Escazú. Soy de una filial, no soy del centro parroquial, de Nuestra Señora de Montserrat, Bello Horizonte. Camino a San Antonio, vivo yo. Ingresé al seminario a los 21 años. Cuando tenía 20 años, más o menos, fue que inicié todo el proceso de discernimiento, entré al seminario, toda la cuestión. Antes de esto, pues estuve en la universidad, estudié administración de hoteles y restaurantes, trabajé también, fui cajero en el BAC San José, también estuve... Ellos no pautan con nosotros. Tiene que decir un banco privado. Estuve también trabajando como sacristán anteriormente a ello. Y también en una fábrica de uniformes, sí, ahí asistiendo a asistente de gerencia. Bueno, tuve toda una experiencia laboral, de estudio, y a partir de ahí inició mi discernimiento, la espinita ahí de entrar o no entrar al seminario, de ver qué quería Dios pues, de mí. Ese llamado. El llamado, pues, y ya una vez que uno, pues, ahí va más o menos viendo, intentar dar una respuesta. Yo creo que al día de hoy el discernimiento no se quita, no es que uno ya con el ministerio dice, sí, ya yo discerní, no, continúa. El discernimiento es algo que permanece durante toda la vida y es algo por lo cual nosotros pues luchamos, tratamos de dar una respuesta y esa respuesta brota del encuentro con Cristo, como lo he dicho anteriormente. Yo creo que es lo que marca nuestras vidas y lo más bonito de esto, por lo menos en lo que respecta a mí, es dar esperanza. Vieran cómo a mí eso me ilusiona, me apasiona en una sociedad a veces tan atormentada, tan sufrida, tan adolorida, poder dar un mensaje de que Cristo te ama y que ha muerto por ti, y que está vivo y que lo tienes que hacer presente en los demás. Eso le devuelve a la gente la ilusión, la esperanza, la alegría. Dar hoy alegría es muy difícil porque la sociedad es así, la gente vive tan... la rutina es a veces tan complicado que la gente está ansiosa de escuchar un mensaje de esperanza. Yo creo que eso
es lo que me ha marcado y lo que me da pues ilusión de continuar dando una respuesta a Jesucristo. Qué bueno. Miren que Marvin está acá porque hace 15 días aproximadamente tuve que dar un taller bíblico en la parroquia de Loreto, que es donde está acompañando al padre Óscar Brenes. Y terminábamos el taller bíblico con la Santa Eucaristía, evidentemente, y a pesar de todo lo que vive la parroquia allá, porque tienen un bar al frente, y vieran qué complicado vivir la Eucaristía con todo el sonido ambiente, porque es muy fuerte. También yo no sé cómo hace el padre Óscar, no sé si se ha quejado o no se ha quejado, porque es algo pero terrible. Y resulta que Marvin dio la homilía. Y yo le venía contando ahora de camino cuando veníamos acá para la parroquia, yo le decía, desafortunadamente, para mí, siempre que oigo una homilía, la analizo, la veo cómo está compuesta por la formación bíblica que he llevado, ¿verdad? Y me gustó muchísimo cómo la montó, cómo la desarrolló, el mensaje que dio, una homilía muy bien pensada, muy bien elaborada, muy pastoral. Y yo le pregunté al padre Óscar, le digo, ese muchacho tiene un brillo especial como para su ministerio. Y decidí traerlo acá para que compartiera, y yo creo que lo ha transmitido en ese mensaje que usted nos ha dado, la esperanza, en el servicio de los demás, y qué bueno. Por eso es que con un sacerdote de experiencia también, como es el padre Fernando, que está a la par, ¿qué le diría a usted, padre, remontándose en ese momento de su diaconado? ¿Qué le diría a Marvin en este momento de su vida? Bueno, lo primero que le diría es que se dé por el pecho, porque a mí me psicoanaliza todos los días y a mí nunca me ha dicho nada de eso. Nunca me ha dicho que prediqué bonito. Pero bueno, ¿qué le digo? Es que cuando yo lo miro y pienso en mi tiempo, yo igual, ya a los 26 años ya era yo sacerdote. He pasado tanta vida, tantas experiencias, y al cabo de todos estos años, creo que para mí la palabra clave del sacerdocio, empezamos hablando de servicio, pero para mí la palabra clave del sacerdocio es misericordia. Y yo no podría entender un sacerdote sin misericordia. Entonces yo lo que le diría es que para que sea el mejor presbítero del mundo, nunca se le olvide que es el diácono. De hecho, muchos, hay obispos, por ejemplo, que se ponen debajo de la casulla, la dalmática, ¿no? Que significa que son los primeros Monseñor servidores, Daniel a veces lo hace. sí, diáconos, sí, Monseñor Daniel lo he visto, y que mantenga esa sencillez y esa humildad que yo sé que hoy le caracteriza, pero ante todo eso, que sea un hombre lleno de misericordia, porque la misericordia ante todo es lo que te va a hacer que la gente encuentre en él esperanza. Para mí la misericordia es fundamental. No, evidentemente. Y a Francisco, ¿qué le podemos decir en su servicio tan particular que nos ofrece en la parroquia? Y ya tan recibido, porque Francisco forma parte de muchas de las formaciones en catequistas, con los matrimonios, forma parte con el consejo con nosotros. Es un hombre muy activo, tanto en la vida de la iglesia, también como su llamado al diaconado. Sí, bueno, Francisco, que ha tenido una experiencia también ya muy cercana conmigo, no es el primer diácono que tengo ya en mi vida sacerdotal, hablando de diácono permanente, ¿verdad? He tenido diáconos ministeriales, pero hablando de diáconos permanentes, ya con Francisco es el segundo, pero Francisco, claro, y es parte de nuestro equipo sacerdotal, y así, es más, está en el consejo pastoral, porque yo dije, no como parte de los laicos, sino como parte del equipo sacerdotal que compartimos con el padre Estéfano. ¿Qué le puedo decir? Bueno, pues primero agradecerle muchísimo todo su esfuerzo, su servicio a él y a su familia, y decirle también que con el tiempo también va a ir entendiendo que la mejor opción que nosotros podemos haber hecho siempre es la opción por Jesucristo.
Alguien me dijo una vez que es la mejor empresa en la que nosotros podemos invertir, porque es la única empresa en la que nosotros sabemos que no quiebra, que está garantizado el éxito al final. Y en este caso, éxito es para nosotros salvación. Bueno, hay un par de preguntas previas antes de continuar, y bueno, ya que estamos acercándonos al final del programa. Dice Gretel Porras, entonces no se puede divorciar un diácono permanente. No, si llegara el divorcio, no podría seguir como diácono. Efectivamente. André Elizondo pregunta, si un diácono queda viudo, ¿puede ser ordenado presbítero? En el derecho lo permite. En la arquidiócesis, como en todas iglesias particulares, el obispo legisla y nuestro arzobispo ha dicho que nosotros como diáconos permanentes, en el caso de quedar viudo, ya hay un compañero, Juan José, con el cual compartía precisamente el padre Fernando en Atillo, que quedó viudo hace algunos años atrás, antes de la pandemia, y no puede pasar al grado de presbiterado. Bueno, evidentemente, como lo mencionábamos al inicio, el diaconado permanente como tal es reinstituido en el Concilio Vaticano II, pero se reinstituye y es un llamado a la Iglesia Universal, pero se deja a discreción de cada conferencia episcopal la aplicación y la forma en que lo pone en práctica en la vida de la Iglesia. Por eso es que vemos las diferencias, como lo que mencionábamos ahorita, de que en Europa un hombre soltero puede ser diácono o que se puede casar si queda viudo. Cada conferencia episcopal decide la forma en que lo va trabajando, pero más que la conferencia episcopal, cada diócesis, ¿verdad? Como lo va definiendo, cómo va trabajando este llamado al diaconado permanente. Ahora, Alexander, perdón, y que le interrumpa, pero y esto que no responde, digamos, a cosas antojadizas de la iglesia, sino a las necesidades pastorales que la iglesia particular en cada lugar tiene. O sea, que las necesidades pastorales, por ejemplo, me imagino que en ciertos lugares de África distan mucho de las necesidades pastorales que tenemos nosotros acá, ¿no? Si en África no fueron recibidos. Pero es que precisamente ahí está el origen del diaconado. Ahora que el padre nos recordaba, de hecho, puesto que estos días lo hemos estado recordando en las Eucaristías, es precisamente ese. Es donde el diaconado brota de la iglesia, como esposa de Cristo, que ve la necesidad, y también de la humildad de los presbíteros de reconocer que no dan abasto. Entonces el diaconado viene a solventar necesidades específicas dentro de la iglesia. ¿Cuáles? Las que se necesiten según la iglesia particular. Por eso es que es un ministerio tan peculiar. Somos ministros tan peculiares. Y por eso también tenemos que entender que el discernimiento que la iglesia hace, como en todas las cosas, es un discernimiento desde el Espíritu, y el Espíritu que ilumina a la iglesia, pues que no se equivoca, nos hace entender y valorar hoy muchísimo más el por qué Francisco está aquí. O sea, cuando ya lo vemos desde la perspectiva de que gracias a la iluminación o al discernimiento que el Espíritu nos ayuda a hacer, Francisco no está aquí por un antojo de nadie, está aquí porque Dios lo ha llamado a una necesidad específica de la cual la iglesia ha discernido que necesita. Bueno, padre, y usted siempre adelantándose a los tiempos, ha dado en el punto exacto de la pregunta o el comentario final que yo quería que mantuviéramos en este instante en el programa, porque la vocación tal vez en muchas personas ahí está, el llamado, pero no saben traducirlo, no saben interpretarlo, no lo han orado, no le han preguntado a Dios qué es esto que yo siento que me llama a algo, a una vivencia diferente, ¿verdad? ¿Y cuántas personas o cuántos hombres hoy, en esta noche, podrán tener ese gusanito allá, ahí metido, y pueden pensar que es en el diaconado permanente, o un joven puede ser en el sacerdocio, en donde yo me voy a encontrar verdaderamente con el Señor en ese llamado que hace en mi vida, o hasta nosotros como laicos en el servicio, en el abandono, en la entrega, porque todos tenemos un llamado particular. Claro. En algún momento somos como un rompecabezas, hay una piecita
Y si el rompecabezas no se termina hasta que cada una de esas piecitas esté bien engranada y encajada en ese cuadro maravilloso que es el rostro de Jesús por medio de su iglesia. Así que ojalá que por medio de un programa como esos muchas personas se sienten motivados. Y yo sé que es difícil la pregunta, Frank, que te voy a hacer en este instante, pero ¿qué le podrías decir a alguna persona que tiene ese llamado como hombre casado, que tiene todas las características y que pueda ingresar a vivir la experiencia por lo menos de fe y de discernimiento? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, lo primero, orar mucho. Luego, yo diría, voy a tomar las palabras del sacerdote que primero me acompañó en mi proceso vocacional, me dice, revisar qué tan sensible es uno al cincel del amor de Dios para dejarse moldear. Porque hay mucho que vaciarse, hay mucho que cambiar. Ahora Marvin decía la palabra clave, ver si uno está dispuesto a ser discípulo, a ser seguidor, a ser un seguidor, un ministro que acepta el llamado de vocación. Y lo otro que es fundamental en toda vocación es ver si eso que estás sintiendo te da plenitud. Porque si yo estoy aquí hoy sirviendo de este modo tan específico, pero estoy pensando en que hay partido de fútbol o que va a jugar la selección o que esto que lo otro, de mi vocación se está desboronando. A mí mismo me lo está diciendo el discernimiento. O sea, yo tengo que estar en la plenitud. Si estoy aquí y mi familia está enfoscada en un dilema porque yo me vine por esto, no hay vocación. O sea, puede ser que yo esté sintiendo muy rico y que me guste, pero la vocación está en la alegría, en la plenitud. Dios no me va a llamar a algo que me esclavice, que me ofusque, jamás. Perdón, Frank, y una preguntita. ¿Y qué pasa en ese proceso de discernimiento, de acercamiento, en donde se involucra toda la familia y que en el momento, en el proceso determinado, X o Y momento, sea la señora, su esposa o la esposa del que está en ese proceso vocacional que diga que no? Álvaro Sáenz siempre me lo decía, la señora hay que cuidarla mucho porque es mucho, no solo porque es la esposa. Monseñor nos lo decía también en la formación, nos decía, la señora es la única que los conoce a ustedes perfectamente, ¿para qué me piden a mí que les diga cómo son ustedes? Díganselo a sus esposas, pregúntense a sus esposas. Pero lo que me decía Álvaro Sáenz como formador, director espiritual en mi proceso de formación, me decía, la esposa es ese hilo que hay que cuidar, porque ahí uno se está alimentando, formándose similar a un compañero, a un hermano sacerdote, en teología, en esto y lo otro, pero la mujer puede ser ese hilo delgado por donde se rompa la cuerda, y por eso alimentarla. En nuestro caso, en la crisis, los formadores han tenido mucho cuidado, en las dimensiones que nosotros nos formamos, en todas nos acompañan nuestras esposas, excepto en la formación teológica, que les queda libre si ellas quieren ir o no. Pero en la dimensión espiritual, en el discipulado misionero, en la dimensión de pastoral, en la antropológica, en todas esas dimensiones ellas nos acompañan. No, y en la pregunta concreta también, para Francisco, si la esposa en el momento determinado dice no, 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 correcto. no continúa, ¿verdad? Sí. El proceso termina ahí. Sí. Ahí están viendo en la fotografía el día de mi ordenación, le estoy dando la comunión ahí a mi hija mayor, ahí está mi hijo y mi esposa. Qué bonito. Esa combinación, ¿verdad? De familia, de sacramento, de vida de iglesia, es bastante bonito. Y bueno, para ir cerrando, Marvin, para que usted nos dé un mensajito también para esos jóvenes que se sienten llamados o quieren vivir la experiencia de la fe desde otra perspectiva. Antes de que usted nos dé un mensaje, le envía un saludo muy particular, una persona de la cual estábamos hablando, el padre Mario Montes Moraga. Le dice: saludos cordiales, Marvin, de mi tierra escasuseña. Sí. Dios siga acrecentando su ministerio. Abrazo, Mario Montes Moraga. Amén, Padre. Que Dios me lo bendiga. Un saludo. Nos está viendo las herejías que estamos diciendo bíblicas aquí. Ya lo decía yo hace un rato. Ya lo había mencionado. Lo invocó, usted lo llamó. Lo invocamos. Lo invocó y todas las tonteras que dijimos bíblicas, perdónenos, Padre. Ahora termino y reviso los textos. A ver. Sí. Yo estoy excusado porque ahora me pongo a hacer homilía, dice el Padre. Estoy excusado porque nunca fui alumno del Padre Mario. Sí. Ya maestro mío sí fue profesor. El Padre Mario fue profesor nuestro en el seminario de Sagrada Escritura, Antiguo Testamento, sí. Bueno, a todos los jóvenes que pueden sentir una inquietud, yo creo que el Padre ahora dijo algo, una palabra indispensable, misericordia, pero el Papa Francisco la transforma, dice, dejarse misericordiar
por Dios. Experimentar la misericordia. Experimentar Para esa bajarla. misericordia. Porque a veces podemos sentir en nuestra vida, nuestra historia de vida, tantas situaciones, que somos indignos y nos sentimos, bueno, a veces, ¿verdad? Como decimos popularmente, bajo el suelo. Y que no somos capaces de responder. Claro, siempre hay una capacidad porque Dios nos ama, porque Él nos llama, unos de una forma, otros de otra forma, pero Él siempre nos extiende esa mano y nos invita a seguirle. Y ese seguimiento es ya una respuesta por sí mismo. Entonces yo creo que aquellos que tengan inquietud vocacional, específicamente a la vida sacerdotal, que se dejen misericordiar por Dios, que experimenten la misericordia y que esa misericordia la puedan transmitir, eso es lo más importante, porque a veces no es reservarla, decir, Dios ha tenido misericordia conmigo, no, es transmitir esa misericordia, lo que uno ha recibido, darlo. Y dice el Papa Francisco, lo que hemos recibido gratis, darlo gratis. Y no tanto en un sentido económico, sino de transmitir la fe. Es una experiencia de fe. Bueno, Padre Fernando, usted que nos dé un mensaje ahí de esperanza, tanto para aquellos que sienten una intención, un gusanito, un llamado, así como usted nos lo hace cada domingo, cada día en la Eucaristía, motivándonos acá y todas esas personas que nos están viendo a través de las pantallas. Bueno, yo siempre tengo esa palabrilla que cada día, Dios nos da una oportunidad. Y cuando hacemos el programa, no lo hacemos por nada, lo hacemos primero porque confiamos en Dios y porque creemos que a través del programa, Dios nos permite llegar a alguien que puede sentir en este momento que tiene una oportunidad de servir, una oportunidad de amar y una oportunidad de dejarse, ante todo, amar, como lo decía Marvin, amar de Dios. Y que eso ya le transforma la vida, le cambia la vida. Ya cuando yo me dejo amar de Dios, me cambia la vida. Y esa oportunidad es la que luego discierne y a lo mejor alguien que vio hoy este programa terminará un día siendo diácono permanente o llamado al presbiterio, al orden sacerdotal, o de pronto, de pronto alguien termina, o allá alguna muchacha está reviviendo aquí su intención vocacional y su inquietud religiosa, pero también con todo lo que Francisco también ha dicho, alguien puede estar dándose hoy la oportunidad de empezar por tener una mejor familia, por ser un mejor esposo o una mejor esposa y darse la oportunidad de que Dios empiece a nacer ahí de una manera distinta. Bueno. Entonces esto vale la pena. Ya con eso nos daríamos más que satisfechos completamente y dormir tranquilos en esta noche con el fin y el cometido cumplido durante este programa. Bueno, gracias de verdad, Marvin, gracias Francisco, bueno, evidentemente a nuestro párroco, Padre Fernando, que siempre dispuesto y generoso a vivir y a compartir en esos momentos en los cuales experimentamos la fe de otra forma, ¿verdad? No la experimentamos tanto en la rigidez de la teología, en la rigidez de lo que no entendemos, sino que tratamos de acercárnoslo a la comunidad de las vivencias y de todo lo que está a nuestro alrededor, específicamente en los signos que tiene nuestra parroquia hoy en día con la figura de Francisco, que sean muchos años más que nos acompañe acá, él y otros que puedan venir a servir a la iglesia y otras que también se decidan seguir a Cristo de muchas formas. Y a ustedes, estimados amigos, muchísimas gracias de verdad. Antes de recibir la bendición por parte del Padre Fernando, agradecerles que nos acompañen, ojalá ver sus comentarios, qué les ha parecido este tipo de programas, de segmentos, de propuestas que estamos ofreciéndoles a cada uno de ustedes y que es para ustedes, de verdad, no es como lo dijo el Padre, no es para nosotros, es para ustedes y para que sentir qué están experimentando y viviendo en cada uno de ellos. Padre. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, los que están detrás de Alexander, que siempre nos guía en el programa. Darle las gracias a Marvin, a Francisco por haber estado con nosotros, a todo el equipo que está detrás de cámaras aquí, porque ya se nos va acrecentando el equipo también para que cada día podamos mejorar. Y pues por supuesto, gracias a todos ustedes, hermanos y hermanas
que han compartido esta experiencia tan hermosa y estos testimonios tan hermosos de estos hermanos. Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Tengan muy buenas noches. Buenas noches a Feliz todos. noche a todos. Gracias. Dios Gracias. bendiga.